Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy realizaremos otro problema de balances en un reactor con dos o más reacciones químicas. Comencemos. Tenemos un siguiente problema, el cual nos dice que el CO2 se puede obtener tratando caliza con ácido sulfúrico diluido, que viene al 12% en peso de ácido. La caliza utilizada en el proceso contiene carbonato de calcio, carbonato de magnesio, además de material insoluble, en este caso es un inerte. El residuo del proceso contiene la siguiente composición y nos indica que es 8.56% en peso de sulfato de calcio, 5.23% de sulfato de magnesio y 1.05% en peso de ácido sulfúrico, 0.53% de inertes, 0.12% en peso de CO2 y 84.51% en peso de agua. Durante el proceso se calienta la masa reaccionante desprendiéndose parte del CO2 y de agua. Suponiendo que la conversión es del 100%, determine el análisis de piedra caliza. Bueno, comenzamos con una primera reacción en la cual nos dice que una mol de carbonato de calcio más una mol de ácido sulfúrico se hacen reaccionar para obtener una mol de sulfato de calcio, una mol de dióxido de carbono y una mol de agua. Tenemos una siguiente reacción 2, la cual nos indica que tenemos una mol de carbonato de magnesio más una mol de ácido sulfúrico, se hacen reaccionar y obtenemos una mol de sulfato de magnesio más una mol de dióxido de carbono más una mol de agua. Ahora tenemos aquí el diagrama de flujo, en el cual nos indica que tenemos un reactor con 4 corrientes. Identificamos que la corriente 1 y la corriente 3 entran al reactor. La corriente 2 y la corriente 4 están saliendo de él. Entonces tenemos que en la corriente 1 nos indica que se está ingresando caliza, la cual contiene carbonato de calcio, carbonato de magnesio y material inerte. Nos están pidiendo la composición en esta corriente. Tenemos que en la corriente 2 esta sale y sale dióxido de carbono y agua. Por la corriente 3 está entrando ácido sulfúrico del 12% en peso y agua al 88% en peso. En la corriente 4 tenemos la mezcla del residuo y aquí nos están otorgando la base de cálculo de 100 kilogramos. Aquí están saliendo toda la composición que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué analizamos? Tenemos dos reacciones químicas. Nos están solicitando el análisis o la composición de la piedra caliza. En la piedra caliza solamente identificamos a 3 compuestos. ¿Qué pasa? Al carbonato de calcio que está reaccionando en la primera reacción y al carbonato de magnesio que está reaccionando en la segunda. ¿Qué pasa con el material inerte? En este caso los inertes no están participando en la reacción. Por lo tanto, los inertes que tenemos a la entrada en la corriente 1 los estamos identificando en la corriente 4 a su salida. Por lo tanto, ya tenemos ahí un dato importante de la corriente 1, o que podremos calcular la masa parcial de inertes en la corriente 1. Vamos a comenzar el desarrollo. Tenemos en consideración que podemos realizar el balance global. ¿Por qué aquí sí podemos hacer un balance global? Porque la composición o todas las corrientes se encuentran en masa. Por lo tanto, sabemos que la masa, los flujos másicos de entrada son iguales a flujos másicos de salida con o sin reacción química. Por lo tanto, aquí podemos atrevernos a colocar el balance global. Tenemos que M1 más M3 es igual a M2 más M4. ¿Qué información tenemos? Tenemos una base de cálculo que nos está otorgando el problema. Nos está diciendo que M4 o la masa total de la mezcla en 4 corresponde a 100 kilogramos. ¿Qué sabemos o qué podríamos hacer? Tenemos un dato muy importante en la salida, que son tanto sulfato de calcio como sulfato de magnesio. Entonces, como tenemos estos datos o estas masas parciales a la salida, podemos hacer el análisis con base en estas masas que se están formando de producto. Entonces tenemos el primer caso, masa parcial de sulfato de calcio que se está formando en la primera reacción.
¿Él para qué nos ayudaría o a quién nos ayudaría a determinar? Nos ayudaría a determinar a la masa parcial de carbonato de calcio que reacciona en la primera reacción, a la masa parcial de ácido sulfúrico que reacciona en la primera, masa parcial de dióxido de carbono que se forma en la primera y masa parcial de agua que se forma en la primera. Aquí teníamos al sulfato de magnesio y al igual que el sulfato de calcio nos ayudaría a determinar ahora de la segunda reacción a la masa parcial de carbonato de magnesio que reacciona en la segunda, masa parcial de ácido sulfúrico que reacciona en la segunda, masa parcial de dióxido de carbono que se forma en la segunda y masa parcial de agua que se está formando en la segunda reacción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos partir de estos dos productos. Sabemos que podemos hacer el análisis con base a estequiometría y podemos determinar lo que reacciona de lo formado o viceversa. Entonces nos atrevemos a realizar esto. ¿Y qué tenemos aquí? Que podemos realizar un balance de carbonato de calcio. Nos están solicitando el carbonato de calcio a la entrada porque es parte de los reactivos. Entonces, ¿qué tenemos en el balance? Tenemos que la masa parcial de carbonato de calcio alimentado en la corriente 1 menos la masa parcial de carbonato de calcio que reacciona es igual a la masa parcial de carbonato de calcio que sale en la corriente 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué identificamos? No nos están dando un grado de conversión como en los problemas anteriores. ¿Y qué estamos revisando en el diagrama? Si lo volvemos a revisar, si vemos qué está pasando, no está indicando que en la corriente 4 esté saliendo carbonato de calcio que no haya reaccionado. Por lo tanto, ¿qué vamos a identificar? Que la masa parcial de carbonato de calcio alimentada va a ser igual a la masa parcial de carbonato de calcio que reacciona. ¿Por qué? Porque no está saliendo carbonato de calcio sin reaccionar. Por lo tanto, estamos considerando un grado de conversión al 100% y todo lo que estamos alimentando de este reactivo reacciona, se consume. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos calcular la masa parcial de carbonato de calcio que reacciona? Por medio de estequiometría, por medio de la ayuda del análisis que estábamos haciendo del sulfato de calcio. Por lo tanto, podemos ocupar la masa parcial de sulfato de calcio que se está formando en la primera reacción por la relación estequiométrica másica. Considerando la masa parcial de sulfato de calcio que se está formando en la primera, ¿cómo la podemos calcular? Muy fácil, ya tenemos masa total de la corriente 4. Entonces podemos multiplicarlo por su composición másica en la misma corriente y tenemos que el valor es de 8.56 kilos. Entonces ya tenemos la masa que se está formando de sulfato de calcio. Por lo tanto, regresando al cálculo de la masa que está reaccionando o que se está alimentando, que al final es lo mismo, de carbonato de calcio, tenemos que colocando su masa que es de 8.56 kilogramos de sulfato de calcio por la relación estequiométrica másica, aquí abusados, solamente es una mol, entonces multiplicamos una mol por su peso molecular correspondiente. Tenemos que la masa de carbonato de calcio alimentada va a ser igual a 6.296 kilogramos de carbonato de calcio alimentado. Entonces ya tenemos un dato o una masa parcial que nos están solicitando a la entrada. Ahora nos vamos con el mismo proceso pero con el carbonato de magnesio. ¿Y qué sabemos? Que la masa parcial de carbonato de magnesio alimentado en la primera corriente menos la masa parcial de carbonato de magnesio que reacciona va a ser igual a la masa parcial de carbonato de magnesio que sale en la corriente 4. Pero que identificamos lo mismo que en el anterior. No tenemos la masa parcial de carbonato de magnesio en la corriente 4. No está saliendo, por lo tanto todo se consume. Entonces, considerando esta premisa, tenemos que la masa parcial de carbonato de magnesio alimentado en la corriente 1
es igual a la masa parcial de carbonato de magnesio que reacciona. ¿Y cómo calculamos esto? Igualmente por estequiometría, con apoyo de la masa parcial de sulfato de magnesio que se forma en la segunda reacción por la relación estequiométrica másica. De igual manera consideramos ya la parte de la masa parcial de sulfato de magnesio formado en la segunda, porque esto lo podemos calcular inmediatamente con la masa total de la corriente 4 por la fracción másica de sulfato de magnesio en la misma corriente 4, y esto nos da un total de 5.23 kilogramos. Entonces este dato, sustituyéndolo en la ecuación anterior en la estequiometría para determinar la masa parcial de carbonato de magnesio alimentado, es igual a 3.665 kilogramos de carbonato de magnesio. Entonces ya tenemos alimentado de un compuesto, alimentado del otro compuesto. ¿Qué pasó aquí? Que ya no fue necesario irnos directamente a hacer balances de agua o balances de dióxido de carbono. Solamente íbamos a hacer más talacha, más cálculos que en principio no los necesitábamos porque pues, nos estaban pidiendo específicamente carbonato de magnesio y carbonato de calcio, además del material inerte, que el cálculo es muy sencillo. Tenemos que la masa parcial de inertes alimentados en la corriente 1 era igual a la masa parcial de inertes en la corriente 4. Entonces, multiplicando masa parcial de inertes en 4, que ya lo tenemos porque no reaccionan, es igual a la masa parcial de inertes en 1 igual a la masa total de la corriente 4 por su fracción másica. Esto nos da un total de 0.53 kilogramos. Por lo tanto, haciendo la sumatoria de la masa total 1, porque necesitamos masa total 1 para el cálculo de las fracciones másicas, esto es igual a 10.49 kilogramos de mezcla. Ahora, realizando el cálculo de la composición a la entrada del reactor en la corriente 1, tenemos que la fracción másica de carbonato de calcio es igual a 0.60, fracción másica de carbonato de magnesio en la corriente 1 es de 0.35 y por lo tanto tenemos el dato de la fracción másica del material inerte es de 0.050. Entonces ustedes, si se dan cuenta, ya no fue necesario hacer tanto borlote con los demás reactivos o con los demás productos. ¿Por qué? Porque ya los teníamos bien identificados a qué cálculo necesitábamos llegar, que eran las masas parciales de la corriente 1 que involucraban a dos reactivos. Tenía información de más para que pudiéramos identificar qué compuestos íbamos a ocupar, qué reactivos estaban reaccionando, no reaccionaban. Entonces este ejemplo es para que ustedes se pongan a estudiar e identifiquen qué es lo que estamos teniendo a la entrada, qué información tenemos y cómo podemos hacer uso de esta información. Si se dan cuenta que otro dato muy importante, no utilizamos el balance global para nada. Entonces aquí solamente nos interesaba mezcla o masa total en la corriente 1. ¿Vale? Entonces pónganse a estudiar y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos,